Un grabador registra lo que se le dice, pero es indiferente. Uno puede insultar al grabador, que el grabador no se va a ofender, ni mucho menos, ¿no? Lo mismo le da al grabador que le digan un chiste o que si uno dice un discurso o una oración. Eso no pasa con el hombre evidentemente registra perfectamente y entiende por esa inteligencia que tiene aquello que se le dice, ¿eh? Los procesos psíquicos no poseen ninguna de las propiedades que observamos en la materia. Bien, por otra parte, te pediría que me leas, si sos tan buena, Mónica, esta diapositiva. ¿Cómo no? Dice, por otra parte, la materia no presenta ninguna de las propiedades de lo psíquico. El hombre aúna ambas clases de procesos. Su cuerpo se compone de materia y su vivencia consciente es de naturaleza inmaterial, psíquica. La mente ostenta unas propiedades y unas facultades funcionales que rebasan lo puramente biológico y fisiológico, y con mayor razón lo físico. Muy bien. Seguimos avanzando. Entonces, el hombre sin alma inteligente no podría progresar, ¿eh? De hecho, los animales que no tienen alma inteligente no pueden progresar, ¿eh? Los que nos cuenta Virgilio, por ejemplo, sobre las abejas hace 2000 años, sobre la vida de las abejas, sigue siendo exactamente igual hoy que hace 2000 años, ¿no? O la forma de construir los nidos que narra Heródoto, las golondrinas que lo hacen de una determinada manera, bueno, no han evolucionado absolutamente nada. En cambio, el hombre ha pasado de la cueva, digamos, a la choza, y de la choza a la casa, y ha llegado hasta los rascacielos, porque efectivamente, por su inteligencia, ha podido progresar, ¿eh? ¿Qué diría un sabio si llegara a ver lo que es la actualidad, ¿no? Quedaría realmente impresionadísimo, ¿eh? Los animales no tienen inteligencia, ¿eh? Se mueven ante estímulos, tienen efectivamente sus instintos, ¿eh? Pero ellos no pueden razonar, ellos no pueden entender, ¿eh? En cambio el hombre puede modificar sus respuestas al simple estímulo, cosa que los animales no. A ellos les enseñamos, digamos, los educamos, como diría el padre Loring, a base de golosinas o palos, digamos, ¿no? A un perro, a un caballo, les podemos enseñar, pero no lo razonan, sencillamente se educan esos instintos, ¿eh? La inteligencia humana nos permite ir de lo conocido a lo desconocido. Por ejemplo, ¿nos podés leer, Mónica? La estructura del átomo, formado por neutrones y protones en el núcleo y electrones en la órbita, fue descubierta por Bohr y Rutherford mucho antes de que el átomo pudiera ser visto. Y por el mismo sentido. En 1769, James Watt, al ver levantarse intermitentemente la tapa de una olla puesta al fuego, dedujo la fuerza expansiva del vapor de agua e inventó la máquina del vapor. Más tarde, en 1814, Stephenson construyó la primera locomotora del mundo. Bueno, ¿y cuándo un animal ha inventado algo? Jamás, ¿eh? Bien, sin alma inteligente no podríamos comprender las ideas abstractas ni sentir el deber y la virtud. El animal no puede entender lo que es un triángulo, ni lo que es la justicia. Nosotros sí, ¿eh? El hombre tiene capacidad para lo no material. Los animales no captan estas ideas abstractas y no pueden preocuparse por los problemas filosóficos, ¿eh? El hombre, justamente por tener inteligencia, por tener libertad, por tener responsabilidad, puede tener un premio o puede tener un castigo. Un animal no, ¿eh? Recuerdo que contaba un profesor, yo estudié Derecho, un profesor de Derecho Penal, que en un lugar habían metido preso a un caballo, por hacer disturbios en la vida pública. En todo caso, al dueño del caballo, pero el caballo no es responsable de aquellos disturbios. Bien, entonces, fuera de la especie humana no conocemos ningún animal capaz de hacer razonamientos abstractos, ¿eh? Existe en nosotros un ente no material capaz de razonamientos abstractos y esta es nuestra alma, ¿eh? Volvemos a repetir, los animales, aunque puedan comunicarse, no tienen inteligencia, ¿eh? Nuestra alma inteligente es el gran abismo que nos separa de los animales, ¿eh? Tenemos un alma y esta alma es inteligente, espiritual e inmortal. Lo hemos dicho al principio del programa. Está destinada a conocer a Dios y a gozar de la gloria del cielo por toda la eternidad. Nuestra alma inteligente es además espiritual e inmortal. Espiritual, por, lo sabemos, los actos que realiza, ¿eh? Los actos de la inteligencia manifiestan justamente la espiritualidad del alma, cosa que los animales no pueden hacer.
Los conceptos abstractos no están sujetos al tiempo y al espacio. Efectivamente, nosotros podemos llegar a estudiar la historia y la trigonometría, cosas que los animales en modo alguno pueden hacer. Vamos rápido porque creo que nos falta poco tiempo y nos faltan algunas cosas por decir. Una computadora puede hacer operaciones matemáticas, pero solamente las operaciones para lo cual ha sido programada. Por otra parte, la máquina es incapaz de sentir esa responsabilidad, lo hemos dicho, ese miedo, esa tristeza, etc. Estos son sentimientos de rango espiritual, superiores a lo meramente material. El espíritu existe en el hombre, aunque la ciencia no pueda explicar el razonamiento, ni tampoco pueda explicar la libertad o el libre albedrío. Si el alma es capaz de actos espirituales es porque es espiritual. El alma espiritual es superior a la materia y no puede salir de la materia, lo hemos dicho en el programa anterior. Un juicio, un raciocinio o un acto de voluntad no se puede ver, oler o pensar. El hombre puede darse cuenta de que piensa y de que sabe, cosa que no hace el animal. El hombre es un ser que se plantea problemas, el animal no. Por eso puede distinguirse de todos los demás animales del resto del universo. El hombre es capaz de reflexionar, de volver sobre sí mismo, sobre sus actos, en cambio el animal no lo puede hacer, y en la interrogación y en la reflexión nacen y maduran nuestras acciones auténticamente humanas. Esto es muy interesante. La espiritualidad del alma se prueba además porque el hombre es libre, el hombre puede autodeterminarse, cosa que no puede hacer el animal. Por esa misma libertad también es responsable de sus actos, por eso puede merecer un premio o puede merecer un castigo. Si el hombre no fuera libre, sería impotente para modificar su conducta. Pero el hombre puede decir que no y puede decir que sí a lo que le digan su instinto. En este caso no tendrían sentido, les decíamos, ni las sanciones ni las condecoraciones. En ese caso tampoco tendría sentido el castigo o el premio. O sea, la gran respuesta del porqué de la libertad es porque Dios ha querido darle al hombre justamente la posibilidad de la bienaventuranza, la posibilidad del cielo. Pero para que pueda ganar el cielo tiene que merecerlo. Y para poder merecerlo tiene que ser libre. Si fuera una piedra, si fuera una máquina, si no tuviera inteligencia, si no tuviera voluntad, si no tuviera libertad, no debería, no tendría por qué merecer este premio, este regalo que es el cielo. Muy bien, avanzamos. Los animales no tienen libertad. Sus movimientos se deben a sus diversos instintos de conservación, como buscar alimento, defender su vida, reproducirse, etc. Avanzamos más rápido. La existencia del alma espiritual también puede percibirse, porque nosotros podemos darnos cuenta que en nuestro corazón, en nuestra alma, existe una ley que nos lleva a buscar hacer el bien y a evitar el mal. Es la ley de la conciencia. Te pediría, Mónica, que nos leas. Todos notamos en nuestro ser dos tendencias. Una baja y otra alta, una que prefiere lo cómodo y otra que prefiere lo heroico, una que se inclina al placer y otra que frena ante lo que está prohibido, una que huye ante el dolor y otra que se enfrenta con la misma muerte cuando lo exige el deber. Así es, muy bien. Se llama espiritual todo lo que no depende intrínsecamente de la materia. Y el alma es inmortal porque es espiritual. Todo lo que es espiritual no puede morir ni por descomposición, ni tampoco por corrupción de sus partes, porque no tiene partes, ¿no? Entonces, el alma espiritual continuará aún después de la muerte, aún después de esa separación del alma y del cuerpo. La Iglesia afirma la supervivencia y la subsistencia después de la muerte de un elemento espiritual que está dotado de conciencia y voluntad, de manera que subsiste el mismo yo humano. Y eso es muy importante, y los sacerdotes lo recordamos habitualmente, de que efectivamente existe otra vida. Y el que la niegue se va a pegar una sorpresa, un susto. Existe otra vida. Y no se trata sencillamente, digamos, de asustar a las personas con el más allá, se trata de avisar, como también si hay en un camino en la montaña, en bajada, un camino de cornisa, que hay un precipicio, es lógico que se ponga un cartel, cuidado con la curva, cuidado que es peligroso. Y nosotros, sacerdotes, tenemos que avisar, nosotros estamos de paso,
no tenemos morada permanente, somos peregrinos y lo que viene es mucho más importante que lo que vivimos ahora, pero lo que viene dependerá de cómo vivimos ahora. Por eso efectivamente todos tenemos que procurar vivir conforme a la ley de Dios, y hacer el bien y evitar el mal.